Hola, vamos a seguir con nuestra primera carta de Pedro. Y voy a empezar haciéndote una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente crees en Dios como Dios dice que se tiene que creer? Es decir, si soy un cristiano de verdad. O dicho de otra forma, ¿qué diferencia hay entre alguien que es un cristiano de verdad o alguien que simplemente cree que lo es, pero que en realidad no lo es? Pues hoy, en nuestro texto, vamos a ver esto. Os invito a que me acompañéis en la lectura en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. Os lo leo. Aquí dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí Pedro nos sigue hablando de las consecuencias de tener esta salvación tan grande que nos ha estado anunciando en el capítulo 1. Y nos dice, mirad, una de las consecuencias es esta, y de hecho es la principal, y es que debemos desechar algo y debemos desear otra cosa. Esto es lo importante. Hay dos actitudes opuestas, que es desear y desechar, con dos cosas que son totalmente opuestas y que ahora vamos a pasar a ver una por una brevemente. En primer lugar, nos dice que debemos de desechar lo siguiente: toda malicia. Y aquí con malicia se está refiriendo a esa maldad interior, pero que no necesariamente se demuestra haciendo algo malo. Es algo más bien que piensas. Como si a veces te ha pasado el hecho de pensar, ojalá y se caiga y se haga daño. No has hecho nada malo. De hecho, nadie lo sabe. Pero en realidad ha habido malicia. A este tipo de malicia es a la que se está refiriendo. En segundo lugar, todo engaño. Y el engaño también es algo, pues que no se nota muchas veces. De hecho, si se nota, deja de ser un engaño, porque la gente ya sabe que es un engaño y eso deja de serlo. Por lo tanto, es algo que también es bastante sutil. En tercer lugar, la hipocresía, que es cuando decimos algo, pero vivimos no según lo que decimos, sino de forma contraria. Pongo un ejemplo. Claro, aquí tenemos la opción de ser hipócritas en cosas que se notan mucho, como no, pues yo, la verdad, me gusta la austeridad, yo soy humilde o así, y después pues va con coches grandes, deseando cosas grandes y deseando que los demás le vean. Esta se notaría mucho, pero hay otras hipocresías que no se notan. Por ejemplo, como cristianos debemos de ayudar. Y decimos, no, a mí me gusta ayudar. Y es más, cuando la gente me ve, yo ayudo. Pero cuando nadie me ve, lo de ayudar no va conmigo. Así que no lo hago. Esta es otra forma de hipocresía también. Mucho más sutil porque no se nota, pero también es hipocresía. ¿Qué es lo siguiente? Envidias. Tampoco se ve. Es cuando deseamos algo que tiene otro y que nosotros no tenemos. Y esto es algo que ocurre también. Y mirad, sobre todo nos ocurre cuando se trata de alguien igual a nosotros. Alguien que ha ido con el colegio a nosotros y que incluso sacaba notas peores. Con nuestro hermano, que ha tenido las mismas posibilidades que nosotros. Si estas personas que son iguales que nosotros después prosperan y tienen mucho más de lo que nosotros tenemos, nace en nosotros este sentimiento de envidia. Quizá no lo admitiremos, porque sabemos que la envidia es mala, pero lo cierto es que este sentimiento nace en nosotros. Y detracciones. Se refiere a chismes, a hablar mal de los demás. Y si nos fijamos en esta lista, ¿qué es lo que vemos? Pues mirar, vemos que es una lista de las cosas que pasan dentro de la iglesia. Pedro no nos está poniendo aquí una lista de las cosas en las que vivíamos antes de ser creyentes o de las cosas que vemos fuera de la iglesia. Hay otras listas y Pablo hace otras listas y habla de robar, habla de fornicación, habla de pecados que se notan mucho. Pero esta lista no es una lista de esas.
Es una lista de cosas que pasan dentro de la Iglesia, de cosas que nos pasan a nosotros como cristianos. Y nos pasan porque son cosas que son difíciles de ver. Esta lista es de pecados que se pueden disimular muy bien y que quizá nadie se dé cuenta de que los estamos llevando. Y Pedro nos dice, mirad, aunque sean este tipo de pecados, que nadie los ve y que sé que están en la Iglesia, esto debéis desecharlo, si es que realmente habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, si es que realmente tenéis la salvación. Esto, aunque no se note, debéis de desecharlo. ¿Y qué es lo otro que debemos hacer? Desechar todo esto y, en segundo lugar, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y aquí se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Os habéis fijado alguna vez cómo un niño recién nacido, como nos dice Pedro, llora cuando quiere leche? Llora y no para hasta no tener aquello que está deseando, que es la leche. Y no hay ninguna otra cosa que le pueda satisfacer. Lo único que le satisfará será la leche. Y dicen, mirad, este deseo es el que tenéis que tener vosotros para con la palabra de Dios. El hecho de llegar a un punto en que no hay nada que me satisfaga aparte de la palabra de Dios. Y entonces yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, ¿realmente deseo de esta forma la palabra de Dios? Porque es lo que Pedro está diciendo que debemos de hacer. Desearla de esta forma si es que realmente hemos obtenido la benignidad de Dios, es decir, la salvación de Dios. Y fijémonos que es una lista, estas dos listas son dos listas en que necesariamente cuando una crece, la otra decrece. Es decir, si nosotros desechamos el pecado, si el pecado decrece, esto hará que deseemos la palabra de Dios. Y también pasa al contrario, si nuestro pecado aumenta, el pecado nos va a alejar de la palabra de Dios. Necesariamente, el pecado aleja la palabra de Dios porque el pecado no puede convivir con la palabra de Dios que le está acusando. Uno no puede pretender estar aquí en la palabra de Dios y estar aquí también en el pecado, sino que están a la inversa. No hay otra forma, no hay otra manera de vivir de forma cristiana, que es el hecho de apartarnos del pecado, incluso de aquel pecado que no se ve, porque no se trata de agradar a los hombres, sino que se trata de agradar a Dios, y por tanto voy a desechar todo este pecado y a la vez voy a desear la palabra de Dios. Este es el test que nos está indicando aquí Pedro. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿cómo estoy en este test? ¿Estoy realmente desechando aquel pecado, incluso aquel pecado que no se ve y que podría disimular toda la vida? ¿Estoy desechando este pecado? Esto hará que desee la palabra de Dios, y esto será para mí un test de decir, sí, estoy creciendo en esta salvación, por tanto, voy a ser salvo. Te invito a que evalúes tu vida cristiana en este sentido, y no en el sentido de si hace 20, 10 o 15 años yo hice una profesión de fe, sino en si hoy estoy deseando la palabra de Dios y en si hoy me estoy alejando del pecado, incluso de aquel pecado que no se ve. Y si no eres cristiano, te invitamos también a recibir a Cristo, porque Él es el único que puede alejarte del pecado y que puede darte esta esperanza de salvación. Él es absolutamente el único, y Él lo hace mediante su palabra. Así que nos invito a todos a crecer en ello, abandonemos el pecado y crezcamos en la palabra del Señor, y confiemos en esto, en que de esta forma tendremos la salvación que se nos ha prometido. Pues veremos más el próximo día. Que Dios nos bendiga.